Imagina por un momento que estás caminando por un desierto antiguo, bajo un cielo teñido, de tonos dorados y naranjas al atardecer. El viento levanta pequeñas partículas de arena que parecen bailar en el aire, y a lo lejos, unas ruinas se recortan contra el horizonte. No son meras piedras caídas, son los vestigios de una civilización que alguna vez iluminó el mundo con una luz espiritual tan potente que aún hoy resuena en las creencias modernas. Ahora imagina que al acercarte a estas ruinas, encuentras un manuscrito muy antiguo, escrito con símbolos casi olvidados pero cargado con palabras sobre la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, el bien y el mal. Este texto no es solo historia, es la semilla de una religión monoteísta que nació hace más de 3000 años, y cuyo poder para influir en las ideas espirituales del mundo no puede ser subestimado. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la primera religión monoteísta? La respuesta podría sorprenderte porque no proviene ni del judaísmo, ni del cristianismo o islamismo, como muchos podrían pensar. Su origen se encuentra en las enseñanzas reveladas por Zoroastro, también conocido como Zaratustra, quien vivió en algún punto entre 1500 y 1000 a.C., aunque algunos estudios sugieren fechas aún más antiguas. Esta figura histórica creó algo revolucionario, una fe basada en un único Dios supremo llamado Ahura Mazda, un Dios que encarnaba toda bondad absoluta frente a fuerzas malignas personificadas en Angra Mainyu. Lo fascinante aquí no es solo su antigüedad, sino cómo esta religión sentó las bases filosóficas y éticas para muchas creencias posteriores. Pero volvamos a esa escena donde encontraste ese manuscrito sagrado. Mientras tus dedos recorren sus páginas amarillentas por el paso del tiempo, empiezas a descubrir conceptos universales, la importancia del libre albedrío para elegir entre el bien o el mal. Una visión dualista que presenta al universo como un campo constante de batalla entre luz y oscuridad, además de llamadas constantes hacia pensamientos puros, palabras justas y acciones correctas, los valores centrales del zoroastrismo conocidos como Mata. Estas palabras pueden parecer simples al principio, pero llevan consigo una invitación profunda a vivir con integridad moral cada día. Quizá uno de los aspectos más impresionantes sea cómo esta antigua fe abordaba temas tan complejos como la vida, después de la muerte o el juicio final, mucho antes que otras religiones abrahámicas existieran formalmente. Según Zoroastro, cada alma humana enfrentaría un balance justo tras su muerte, donde sus actos serían evaluados cuidadosamente, para determinar si su destino sería reunirse con Ahura Mazda en felicidad eterna, o enfrentar castigo junto a Angra Mainyu. ¿No es asombroso pensar cómo este concepto anticipa luego ideas similares presentes siglos después? Además, piensa en su impacto histórico tangible, desde imperios grandes como los aqueménidas hasta comunidades dispersas. Hoy día alrededor del mundo manteniendo viva esta tradición milenaria, un hilo invisible, conectándolos directamente con aquellos primeros creyentes bajo cielos estrellados hace miles de años, recordándonos constantemente sobre nuestro poder individual para escoger caminos morales pese a las adversidades externas. Ahora probablemente te preguntas qué llevó exactamente a Zoroastro hacia tales revelaciones profundas, dentro de un contexto cultural politeísta predominante, donde múltiples dioses eran adorados sin cuestionamiento alguno. La respuesta está envuelta tanto en leyendas como estudios históricos, pero coincide generalmente en señalar momentos personales intensos, donde experimentó visiones claras e inspiradoras, encuentros divinos durante largos periodos. Estas experiencias transformaron radicalmente su forma de entender realidad, presentando así doctrinas novedosas acerca de naturaleza divina única e invencible frente a corrupción terrenal, junto invitación permanente a humanidad, participar activamente en construcción, universo mejor, basado justicia, amor, sabiduría, equilibrio natural, interdependencia, seres vivos, entorno, ambiente. Al seguir explorando estas páginas ancestrales, descubres también rituales singulares diseñados para mantener pureza espiritual, mediante fuego sagrado perpetuo. Este manuscrito revela asimismo cómo zoroastrismo influyó indirectamente sobre otras corrientes espirituales, moldeando pensamientos filosóficos. Clave especialmente durante época helenística. Entonces dime, ¿estás listo para sumergirte conmigo dentro fascinante viaje atrás tiempo a explorar orígenes? Por un momento que retrocedemos en el tiempo, a una era donde la humanidad apenas comenzaba a preguntarse sobre el significado del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. En ese vasto escenario surge Zoroastro, también conocido como Zaratustra,
un profeta cuya historia se entrelaza con las raíces mismas de la espiritualidad humana. Su voz no es solo un eco lejano, es una corriente viva que ha moldeado pensamientos y creencias durante milenios. Lo fascinante aquí es que Zoroastro introdujo algo revolucionario, la idea de un solo Dios supremo, Ahura Mazda, lo cual convierte al zoroastrismo en la religión monoteísta más antigua registrada. Pero no te confundas pensando que esta fue simplemente una creencia abstracta sin impacto real. Más bien fue una propuesta radical para su tiempo. Piensa en el contexto. Hace aproximadamente 3000 años, cuando las sociedades aún navegaban entre múltiples dioses y mitos fragmentados, Zoroastro planteó una visión clara y coherente del universo, basado en dualidades esenciales: luz contra oscuridad, verdad contra mentira, orden contra caos. Esta estructura no solo explicaba lo visible, sino también ofrecía un mapa moral para vivir. ¿Por qué esto importa? Porque introduce algo fundamental para cualquier sistema ético moderno: el libre albedrío. Según sus enseñanzas, cada persona tiene la capacidad y responsabilidad de elegir entre apoyar el orden divino o sucumbir a las fuerzas destructivas. Para ilustrar este punto, piensa en cómo esta idea resuena hoy día cuando enfrentamos dilemas personales o sociales, donde debemos decidir si actuar con integridad o dejarnos llevar por atajos fáciles pero dañinos. Esa tensión moral ya estaba presente en los relatos zoroástricos hace miles de años y sigue siendo relevante porque toca lo más profundo de nuestra experiencia humana. Además, Zoroastro no solo presentó conceptos filosóficos, sino también prácticas concretas para conectar con esa divinidad luminosa llamada Ahura Mazda. Por ejemplo, enfatizó el poder purificador del fuego como símbolo de verdad y energía divina. No se trataba solo del elemento físico, sino de mantener viva esa llama interior del conocimiento correcto y buen juicio. En muchas ceremonias zoroástricas antiguas, todavía se mantiene este respeto reverencial hacia el fuego como manifestación tangible del orden cósmico. Pero volvamos a cómo estas enseñanzas impactaron comunidades enteras durante siglos. El imperio persa Aqueménida adoptó oficialmente al zoroastrismo bajo Ciro II, el Grande, e incluso Darío I. Promovió estos valores como base espiritual para gobernar justo y sabiamente. Esto significa que ideas nacidas en pequeñas aldeas se transformaron en pilares fundamentales para uno de los imperios más grandes jamás vistos hasta entonces. Un claro ejemplo práctico donde religión e historia convergen creando estructuras duraderas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando entendemos que gran parte del pensamiento religioso occidental recoge ecos directos o indirectos de estas lecciones? Conceptos sobre ángeles y demonios luchando por almas humanas pueden rastrearse hasta esas primeras narrativas dualistas. Incluso algunas creencias sobre juicios después de la muerte comparten raíces con textos zoroástricos antiguos como el Avesta. De modo que cuando escuches hablar sobre héroes espirituales antiguos, cuya voz sigue resonando fuerte, atravesando siglos, formando cimientos del pensamiento religioso moderno, debes recordar figuras como Zoroastro, un sabio visionario que desafió paradigmas establecidos proponiendo una fe basada en elección consciente entre luz y sombra dentro de nuestro propio ser. Este relato apenas comienza, porque sumergirse en las profundidades del zoroastrismo nos invita a explorar preguntas eternas acerca de quiénes somos realmente frente a ese misterio inmenso llamado vida. Nos reta a reconocer nuestra capacidad individual para influir positivamente dentro de un cosmos aparentemente hostil, pero lleno también de potencial luminoso. En definitiva, conocer esta tradición antigua no solo amplía tu perspectiva histórica, sino también ofrece herramientas espirituales valiosas capaces de transformar tu manera cotidiana, de enfrentar desafíos internos y externos con claridad, ética, firmeza mental, todo ello sustentado por aquella chispa originaria encendida hace milenios por aquel profeta sabio llamado Zaratustra, quien continúa hablando desde su legado imperecedero, invitándonos siempre a elegir conscientemente nuestro camino entre sombras y luz. Imagina por un momento que estás parado en un cruce, donde a tu izquierda se extiende una senda oscura, cubierta de sombras densas, y a tu derecha brilla una luz clara y vibrante. Esta elección no es solo metafórica. Es el corazón mismo del zoroastrismo, la religión monoteísta más antigua que nos invita a decidir conscientemente nuestro camino entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la creación y la destrucción. No es casualidad que esta fe milenaria haya influido profundamente en muchas tradiciones posteriores. Su esencia radica en entender que somos agentes activos de nuestro destino, llamados a evitar ser víctimas pasivas de circunstancias sin sentido ni propósito auténtico.
El fundador del zoroastrismo, Zaratustra o Zoroastro, no solo propuso un dios único llamado Ahura Mazda, el Señor Sabio, sino también una batalla cósmica continua entre dos fuerzas antagónicas, Spenta Meinyu, el espíritu benefactor, y Angra Mainyu. ¿Qué significa esto para ti? Que cada decisión diaria puede inclinar esa balanza hacia la luz o hacia las sombras. No se trata simplemente de rezar o cumplir rituales mecánicamente. Es vivir con plena conciencia ética, sabiendo que tus pensamientos, palabras y acciones tienen peso real en este universo dual. Para llevarlo al terreno práctico, piensa en cómo enfrentamos situaciones comunes, desde elegir decir una verdad incómoda hasta decidir ayudar a alguien necesitado o simplemente respetar el medio ambiente. En los escritos sagrados conocidos como Avesta encontramos consejos claros sobre Umata, buenos pensamientos, Ukta, buenas palabras, y Varshta, buenas acciones. Estos tres pilares forman un triángulo ético inseparable que guía no solo al individuo, sino también a toda sociedad hacia la armonía. ¿Puedes recordar alguna ocasión donde haberte dejado llevar por malos pensamientos haya desencadenado consecuencias negativas? El zoroastrismo te invita justamente a corregir ese rumbo antes de naufragar. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto nuestra comprensión actual del mundo? El concepto de libre albedrío dentro del zoroastrismo fue revolucionario para su tiempo, pues niega cualquier fatalismo. Nadie está predestinado a caer ni atrapado eternamente bajo fuerzas oscuras si decide escoger conscientemente caminar hacia la luz. Esto contrasta con otras cosmovisiones, donde los humanos son piezas pasivas sometidas al destino inexorable. Por ejemplo, durante siglos muchas culturas aceptaron enfermedades o desgracias como castigos divinos inevitables, mientras que desde esta doctrina se propone asumir responsabilidad personal para mejorar tanto individualmente como colectivamente. Un caso fascinante lo encontramos en los antiguos persas sasánidas, quienes llevaron estas enseñanzas más allá del ámbito espiritual para aplicarlas socialmente. Promovieron leyes justas basadas en equidad moral, inspirada por el zoroastrismo, generando uno de los primeros sistemas administrativos complejos orientados al bienestar común. Imagínate entonces cómo esas ideas sembraron semillas para conceptos modernos como justicia social o derechos humanos, aunque expresados bajo otra terminología. Además, hay algo particularmente alentador respecto al respeto profundo por la naturaleza dentro del zoroastrismo. Ahura Mazda creó todo lo visible e invisible con orden perfecto. Cada río limpio, cada montaña majestuosa. Por lo tanto, dañarlos equivale a dañar esa verdad divina misma. Es aquí donde podemos aprender muchísimo hoy cuando enfrentamos crisis ambientales globales causadas mayoritariamente por negligencia humana, consciente o inconsciente. Quizá te preguntes cómo esta tradición ha sobrevivido tantos siglos frente al avance implacable de otras religiones dominantes e ideologías modernas aparentemente más pragmáticas. La respuesta reside precisamente en ese núcleo vital. Elegir siempre actuar con integridad ética aun cuando parezca difícil, porque así mantenemos viva esa chispa interior capaz de iluminar incluso las épocas más sombrías. Hoy existen comunidades zaratustrianas principalmente en Irán e India, donde se les llama Parsis, quienes continúan venerando estos principios ancestrales, adaptándolos sin perder su esencia original. Entonces regresemos contigo mismo, siendo consciente ahora no solo del pasado remoto, sino también de este presente inmediato. ¿Qué significa realmente vivir bajo estas enseñanzas? Significa despertar cada día dispuesto a enfrentar desafíos morales, sabiendo que tienes poder real para influir positivamente, aunque sea mediante pequeños actos cotidianos. Significa rechazar ser arrastrado pasivamente por corrientes externas, sin cuestionamiento ni propósito claro. Estas historias apenas comienzan, porque tú eres protagonista ahora mismo ante decisiones invisibles, pero fundamentales constantes. Escoger pensar honestamente aun cuando duela reconocer errores. Hablar con sinceridad aún si incomoda a personas cercanas. Actuar justo, aunque nadie vigile tus pasos. Así construyes tu propia luz interna, expandiéndola alrededor hasta transformar lentamente ese entorno oscuro lleno de indiferencia o egoísmo colectivo de indiferencia. Por eso comprender el zoroastrismo trasciende estudiar textos antiguos olvidados o arqueología mística distante, pues su verdadero valor emerge si decides incorporar sus enseñanzas vigorosas hoy mismo dentro de ti, caminando siempre atento entre luces y sombras, evitando sucumbir víctima pasiva atrapada sin rumbo ni significado auténtico, vital, único e irrepetible. Imagina por un momento que estás frente a una hoguera, y el fuego no solo ilumina y calienta,
sino que también representa algo mucho más profundo: la luz de la verdad, la pureza del pensamiento y el combate constante contra las sombras internas y externas. Así es como Zaratustra nos invitaba a vivir, siempre conscientes de esa llama sagrada que arde dentro de nosotros y en el mundo. No se trata simplemente de un ritual perdido en el tiempo. Es una invitación viva para elegir entre lo bueno y lo malo, entre construir o destruir cada día. La esencia del zoroastrismo está tan actual como hace miles de años, porque habla directamente al corazón humano. Somos responsables de nuestras acciones. No hay intermediarios ni excusas, cada decisión cuenta. Por eso su enseñanza principal es Ahura Mazda, el Señor sabio, que encarna todo lo bueno, la verdad, Asha, la justicia, la bondad, mientras se enfrenta a Angra Mainyu o Ahriman, quien simboliza todo lo negativo, la mentira, Druk, el caos y la oscuridad. Esta dualidad no es solo una batalla cósmica externa, vive dentro tuyo también. Cuando eliges actuar con honestidad aunque nadie te vea, o cuando decides ayudar sin esperar recompensa, estás alimentando ese fuego sagrado. Para entenderlo mejor, piensa en un ejemplo cotidiano. Imagina que encuentras dinero en la calle. Podrías quedártelo sin decir nada o buscar devolverlo a su dueño. El zoroastrismo te dice claramente por dónde ir. Actúa con Asha, con rectitud, porque tus actos conforman el tejido moral del universo mismo. Es una ética práctica donde cada pequeña acción suma o resta luz al mundo. Pero esta religión antigua va más allá de juicios morales sencillos. Tiene rituales profundamente simbólicos que conectan al individuo con esa realidad superior sin perderse en dogmas rígidos. El fuego eterno no es adorado como un dios, sino como testigo perpetuo del compromiso humano con Ahura Mazda y sus principios eternos. En los templos zoroástricos este fuego nunca se apaga porque representa precisamente esa continuidad inquebrantable del bien frente al mal. Y aquí entra otro elemento fascinante: el respeto absoluto por los elementos naturales, tierra, aire, agua y fuego, considerados puros e inviolables porque son manifestaciones directas de Ahura Mazda. Por eso los antiguos practicantes jamás contaminaban estas fuerzas vitales, ni enterraban cuerpos bajo tierra ni los quemaban indiscriminadamente. Usaban torres del silencio donde exponían sus muertos para que buitres completaran ese ciclo natural sin afectar esos elementos sagrados. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti hoy? Más allá del contexto histórico-geográfico, donde nació esta fe, hace unos 3000 años en Irán antiguo, antes Persia, las enseñanzas zoroástricas son vigentes para cualquier persona interesada en vivir una vida plena basada en valores universales aplicables, aquí ahora delante tuyo. Piensa, por ejemplo, cómo enfrentarías problemas éticos modernos, desde decisiones empresariales hasta relaciones personales o incluso debates sobre ecología e integridad política. La fórmula sigue siendo válida: busca siempre optar por aquello que promueve la verdad, Asha, y rechaza lo falso, Druk. Así contribuyes activamente a crear un mundo mejor desde adentro hacia afuera. En tiempos recientes, hemos visto movimientos espirituales volver a explorar raíces ancestrales, buscando respuestas auténticas ante crisis globales profundas, desigualdad social creciente, destrucción ambiental acelerada. Problemas donde responder con responsabilidad individual resulta fundamental si queremos revertirlos colectivamente, Incluso algunas comunidades zoroástricas actuales luchan por mantener vivas estas tradiciones, enfrentándose a desafíos culturales complejos, pero conservando intacta esa llama interior transmitida generación tras generación, mediante textos sagrados como Avesta o Gasas atribuidos directamente al propio Zaratustra. Además, vale destacar otra enseñanza esencial: libertad religiosa radicalmente respetada desde sus orígenes, ya que Zaratustra predicó contra imposiciones ciegas, promoviendo reflexión personal continua sobre creencias propias, incentivando siempre discernimiento crítico, consciente, lejos de fanatismos ciegos comunes entonces, pero también hoy día tristemente frecuentes. Del mismo modo resalta su optimismo espiritual, pues aunque reconoce fuerzas adversas, cree firmemente en triunfo final, definitivo del bien, gracias justamente a participación activa humana guiada por sabiduría divina manifestada internamente, mediante conciencia despierta permanentemente renovada bajo ese eterno ancestral tan necesario. Así pues, este legado milenario no es mera curiosidad arqueológica ni reliquia muerta, sino faro vivo dispuesto para ser vivido plenamente, si tú decides escuchar atentamente ese eco llamado Zaratustra, presente ahora mismo dentro tuyo.
Y ahí radica su poder transformador real, convertirte tú mismo a portador activo, a de luz capaz no solo de comprender historia pasada, sino generar futuro luminoso. Posible empezando desde hoy con decisiones, pequeñas pero firmes basadas, porque finalmente vivimos todos juntos esta experiencia única, llamada existencia compartida, donde cada llama, individual, suma calor, esperanza. Fuerza capaz transformar oscuridades aparentemente invencibles, retornándolas siempre hacia fuente primera original pura eterna. Imagina por un momento esa existencia compartida, donde cada llama individual suma calor, esperanza y fuerza. Esa fuerza no es cualquier energía pasajera, es capaz de transformar oscuridades aparentemente invencibles, retornándolas siempre hacia la fuente primera, original, pura y eterna. Eso es exactamente lo que el zoroastrismo nos enseña con su concepto central del fuego, no solo como elemento físico, sino como símbolo vivo de la verdad, la luz y la pureza que arde dentro de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la práctica diaria? Pensemos en un ejemplo concreto. Supongamos que alguien enfrenta una crisis personal profunda, un duelo, una pérdida o incluso una injusticia social. Dentro del marco zoroástrico, ese individuo está invitado a encender su propia llama interna de Asha, la verdad justa y el orden moral correcto. No se trata simplemente de resistir pasivamente al mal o a las sombras externas, más bien implica actuar con rectitud, hablar con honestidad y mantener pensamientos puros para contribuir activamente a disipar esa oscuridad colectiva. Es fascinante cómo esta religión milenaria pone tanta énfasis en el poder transformador del individuo cuando se conecta con el todo. Cada acto ético no es un gesto aislado, sino una chispa dentro de un gran incendio espiritual, capaz de iluminar comunidades enteras. Por eso mismo los antiguos persas veían sus prácticas religiosas, no solo como rituales mecánicos, sino como compromisos vivos para sostener ese equilibrio cósmico entre Ahura Mazda, la divinidad suprema creadora, y Angra Mainyu, el espíritu destructivo opuesto. Un caso histórico que ejemplifica este principio ocurrió durante el reinado del emperador Darío I el Grande, hace más de 2500 años. Enfrentando amenazas internas y externas, Darío impulsó reformas basadas en los preceptos zoroástricos para fortalecer la unidad social mediante justicia equitativa y respeto mutuo entre pueblos diversos dentro del imperio aqueménida. Su política fue mucho más allá del mero gobierno autoritario. Buscaba encender esa llama ética colectiva que mantuviera viva la armonía universal frente al caos potencial tanto interno como externo. Pero volvamos al terreno personal, porque ahí radica realmente el poder práctico del zoroastrismo hoy día. ¿Cómo aplicas tú esas enseñanzas? La clave está en reconocer tu propio papel activo frente a las fuerzas dualistas presentes en tu vida cotidiana. Todos enfrentamos decisiones donde debemos elegir entre caminos claros u oscuros. Decir la verdad aun si duele o engañar para evitar conflictos. Ayudar al necesitado aunque implique sacrificio o ignorar por comodidad propia. Cultivar pensamientos positivos o dejarse arrastrar por resentimientos tóxicos. Al entender estas elecciones desde la óptica zoroástrica, te das cuenta que cada acción buena fortalece tu propia llama interior, pero también contribuye a mantener estable esa red luminosa invisible que sostiene nuestra realidad común contra las sombras persistentes. Es muy poderoso pensar así, porque elimina toda sensación fatalista o pasiva ante las dificultades personales o globales. Tú tienes en tus manos parte activa para revertir esos escenarios adversos. Otro ejemplo contemporáneo podría ser observar movimientos sociales actuales dedicados a combatir la corrupción o promover sostenibilidad ambiental desde valores éticos profundos, donde resuena claramente aquella enseñanza ancestral sobre responsabilidad individual combinada con compromiso colectivo hacia bien mayor común. Cuando personas convergen bajo ese impulso moral genuino, están replicando sin saberlo aquel ideal zoroástrico milenario, donde luz significa vida misma, luchando contra tinieblas destructoras. Y no olvidemos tampoco cómo esta filosofía ha permeado otras religiones e ideas filosóficas posteriores, resaltando universalidad e influencia duradera del mensaje zaratustrense, sobre bien versus mal, siendo más compleja su dinámica, pero siempre apuntando hacia restauración constante, mediante actos conscientes humanos alineados con orden divino primordial. En definitiva, lo esencial aquí es comprender que, lejos de ser relicto arqueológico antiguo cerrado únicamente a estudios históricos rígidos,
el zoroastrismo ofrece una guía vibrante sobre cómo vivir plenamente conscientes, cada instante asumiendo responsabilidad sobre nuestras decisiones morales cotidianas, creando así ondas expansivas positivas capaces de transformar realidades difíciles muy similares a aquellas oscuridades aparentemente inventadas. Así pues, te invito ahora mismo a reflexionar sobre qué llamas internas estás avivando hoy. ¿Estás alimentando fuego sagrado capaz de alumbrar caminos propios y ajenos? ¿O permites que pequeñas sombras, acumuladas, apaguen lentamente esa luz vital tan preciada? Porque recuerda, siempre eres parte indispensable dentro de esa trama existencial compartida cuyo propósito último consiste precisamente en hacer prevalecer eternamente aquella fuente original pura mediante suma consciente llamas. Al sumergirnos en el vasto océano del tiempo y la espiritualidad, nos encontramos con el zoroastrismo, una joya ancestral cuya luz no solo iluminó un pasado remoto, sino que continúa resonando con fuerza en nuestro presente. Esta religión monoteísta más antigua, nacida de la visión profunda de Zaratustra en las tierras antiguas de Irán, no es simplemente un relicario arqueológico o un vestigio olvidado, es una fuente viva de sabiduría que desafía las barreras del tiempo y nos invita a contemplar el significado profundo del bien y del mal, la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad dentro de nosotros mismos y en el mundo que habitamos. Cuando pensamos en su esencia central, el eterno combate entre Ahura Mazda, la sabiduría suprema encarnada como luz pura, contra Angra Mainyu, las fuerzas destructivas, entendemos que esta lucha no es ajena ni distante. Está grabada en cada acto consciente que realizamos, en cada elección moral que enfrentamos día tras día. Imagínate por un momento cómo los antiguos seguidores del zoroastrismo avivaban sus llamas sagradas con devoción inquebrantable. No eran meros rituales, eran declaraciones vibrantes de fe hacia esa fuente original, pura e inmutable, donde reside toda bondad. La llama eterna simbolizaba mucho más que calor o iluminación física. Era el reflejo tangible del compromiso humano para preservar lo bueno frente a lo corrupto. Y aquí radica una lección fundamental. Nuestra propia existencia se convierte en ese altar donde debemos sostener encendida esa chispa vital, con plena conciencia y responsabilidad. No se trata solo de creer pasivamente, sino de actuar constantemente para ser portadores activos de esa luz universal. Este legado milenario nos recuerda algo esencial. Somos co-creadores continuos dentro de este drama cósmico llamado vida. La historia del zoroastrismo evidencia cómo ideas poderosas pueden germinar desde una sola mente visionaria para transformar civilizaciones enteras e incluso influenciar corrientes filosóficas posteriores como el judaísmo, cristianismo e islam, todas ellas tocadas por ecos zaratustrianos sobre ética dualista y libre albedrío. Conocer esto te invita a mirar tu propia historia espiritual con ojos renovados. ¿Qué fuego estás alimentando? ¿Qué energía eliges expandir? El mensaje último es inequívoco. Perpetuar esta fuente original requiere algo más allá del conocimiento intelectual, demanda suma conciencia viviente. Es decir, vivir plenamente despiertos ante nuestras decisiones morales cotidianas. Desde los actos más pequeños hasta las grandes determinaciones éticas, conscientes siempre de si estamos contribuyendo a fortalecer esa llama universal o permitiendo su debilitamiento ante sombras internas o externas. En otras palabras, cada uno tiene el poder inalienable, pero también la responsabilidad inmensa para elegir entre caminos opuestos. La senda luminosa guiada por Asha, orden divino, o aquella desviada hacia Drug, engaño. Y aquí surge otra enseñanza crucial extraída directamente desde aquel pensamiento antiguo, pero eternamente vigente. No hay fatalismo ni resignación absoluta frente al mal. Existe precisamente una invitación constante a superar las tinieblas mediante esfuerzos conscientes, tanto individuales como colectivos, porque sólo así puede garantizarse la prevalencia final del bien verdadero sobre cualquier forma pasajera de corrupción o decadencia moral. Entonces piensa ahora mismo qué significa eso para ti personalmente hoy. Significa reconocerte partícipe activo dentro del relato infinito, donde fuerzas antagónicas pugnan sin tregua, pero donde tú posees herramientas formidables para inclinar balanzas hacia aquello noble y justo gracias al poder creativo inherente a tu conciencia despierta y tu voluntad decidida. Esa revelación debe infundir valentía ante adversidades modernas tan complejas como antiguas, porque nos conecta directamente con raíces profundas capaces, no solo de iluminar viejos senderos, sino también crear nuevos horizontes basados en valores firmes e intemporales. Quizás ahora comprendes mejor por qué mantener viva aquella llama simbólica va mucho más allá de simples tradiciones religiosas arcaicas.
representa un llamado dinámico que resuena hoy igual que hace miles de años dentro del alma humana, deseosa incansablemente proyectar orden armonioso desde caos potencial mediante actos cotidianos, cargados conscientemente con intención ética elevadas, conscientemente con intención ética elevada. El zoroastrismo despliega así ante nosotros un mapa espiritual donde todo gesto importa porque refleja directa o indirectamente ese principio primigenio imperecedero cuyo objetivo final permanece intacto, pese al paso inexorable del tiempo, asegurar que nunca se extinga esa chispa divina originaria, capaz de alumbrar sin cesar senderos genuinos hacia justicia. Paz interior, auténtica felicidad duradera, auténtica felicidad. En última instancia, no eres simplemente espectador indiferente ante este fenómeno ancestral, sino actor comprometido en continua construcción que decide si renueva esas llamas vivientes para proyectarlas intensamente hacia futuros posibles, dignos y luminosos, o si permite gradual apagón bajo peso, apatía o miedo al cambio. No olvides esto jamás. Cultiva entonces esa conciencia soberana que te coloca junto a millones de corazones sincronizados en esta cruzada por preservar eternamente el brillo puro que todo comenzó y todo puede renacer, porque cuando elegimos brillar sin pausa, nuestras vidas mismas se convierten en motores incansables de transformación real. Somos emanadores del fuera originario puro hoy, en este instante decisión permanente, y ese fuego eterno que Zaratustra en Dios, y que siendo tú mucho más allá del tiempo y las fronteras sociales y culturales. Por eso vivir según sus enseñanzas no es solo rendir homenaje al pasado, sino afirmar con valentía y pasión que la luz verdadera pertenece ahora, aquí y muy especialmente a ti. Igníciala, déjala crecer. Fórmate parte innegable del camino imparable que nos transciende hacia de limitaciones efímeras allá. Y así se vuelve posible enfrentar lo desconocido, confiando plenamente en la fuerza primordial original nunca perderá su vigoric. Tú también, caminante consciente, resplandecerás para siempre como llama viva destinada a atravesar días oscuros, hasta alcanzar el destelo infinito que transforma al universo en hogar de verdad. Esa es la promesa inalterable y cautivadora que trae consigo el horizonte eternamente heranzado de una existencia compartida repleta de tiempo. Llamas y luz sin fin.